Hola a todos, soy el Puertas Fix. Este será mi primer fanfic. Izuku el nuevo Kamen Rider agitó, pero bueno, ya iniciamos. El día había sido un desastre absoluto. Su sueño de toda la vida terminó pisoteado en una azotea cuando su propio ídolo le dijo de forma directa que no podía ser un héroe sin un Kirk. Para colmo, su libreta de análisis flotaba hecha pedazos en un charco y las crueles palabras de Katsuki Bakugo seguían grabadas en su mente. Si tanto quieres tener un Kirk, ¿por qué no te lanzas del techo y esperas tener uno en la próxima vida? Izuku Midoriya caminaba por las calles de Musutafu sin un rumbo fijo. Ni siquiera le quedaban lágrimas. Solo un vacío inmenso que amenazaba con devorarlo. Pero la tristeza no era lo único que lo atormentaba. Desde hacía varios días, algo extraño y doloroso estaba ocurriendo dentro de él. Su cuerpo lo saboteaba con migrañas insoportables, náuseas constantes y extraños fragmentos de sueños espaciales que se esfumaban al despertar. Justo en el centro de su pecho, una presencia imposible de describir presionaba con fuerza, como si una compuerta oxidada en su ADN intentara abrirse a golpes. De pronto, un eco retumbó en sus oídos. Un latido pesado, sordo y ajeno a su propio pulso. Cada vez más fuerte. ¿Qué me está pasando?, murmuró, llevándose las manos a las sienes, mientras una imagen nítida cruzaba por su mente. Una cegadora luz dorada, un cielo estrellado y la imponente silueta de un guerrero acorazado con cuernos brillante, apoyándose contra la pared de un callejón. Izuku intentó jalar aire. Estaba exhausto. Por primera vez en sus 14 años, no tenía un plan para el día siguiente, ni una meta, ni un sueño que perseguir. Solo le quedaba su madre, y el miedo a decepcionarla lo hacía sentir todavía peor. Una enorme explosión sacudió el pavimento, sacándolo de su miseria. El estruendo fue seguido por gritos de pánico, cristales rotos y una estampida de civiles que huían en dirección contraria. ¿Héroes?, pensó con apatía. Sin una razón lógica, sus pies lo guiaron hacia el peligro. Quizá, muy en el fondo, solo quería ver el trabajo de los profesionales una última vez antes de rendirse para siempre. Sin embargo, al llegar a la escena, el aire se le congeló en los pulmones. Katsuki Bakugo estaba atrapado en el centro de la calle, hundiéndose en la masa viscosa del villano de lodo. El monstruo intentaba meterse a la fuerza por sus ojos y boca, mientras el rubio desataba explosiones desesperadas que destrozaban el suelo. A los lados, los héroes profesionales miraban paralizados, gritando advertencias pero sin atreverse a actuar debido al fuego que rodeaba la zona. Alguien haga algo, se va a morir. Izuku clavó la mirada en el rostro de su captor de la infancia. Bakugo estaba aterrado. Sus ojos pedían auxilio en silencio. En ese milisegundo, la mente de Izuku se apagó por completo y sus piernas se movieron solas. Alcanzó a procesar mientras su cuerpo ya corría a máxima velocidad hacia el epicentro del caos. Deku, gritó Bakugo con pura incredulidad. Con un movimiento fluido, Izuku arrojó su mochila directo al ojo del villano de lodo. El impacto desorientó al monstruo, obligándolo a liberar un poco el agarre sobre el pelo ceniza, pero la respuesta de la criatura fue inmediata. Un violento latigazo de lodo se estrelló contra el pecho de Izuku, lanzándolo brutalmente contra un muro de concreto. El dolor físico lo dejó sin aire. Con la visión borrosa y un hilo de sangre corriéndole por la frente, Izuku intentó apoyarse en sus rodillas para no caer inconsciente. El villano de lodo se alzó sobre él, cubriendo la luz del sol. Tú, pequeño insecto, gruñó la masa viviente, y entonces, el ruido del mundo exterior se extinguió. El latido místico regresó con la fuerza de un motor encendido. Una oleada de calor reconfortante y puro nació en su pecho, disipando el dolor de sus heridas, mientras la luz dorada de sus sueños inundaba su mente. Una voz profunda y majestuosa, que no pertenecía a este plano, resonó en los confines de su conciencia. Levántate. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. En un destello de partículas metálicas, un cinturón dorado y negro, el Alter Ring, emergió directamente desde su cintura. Aunque el chico no entendía qué estaba pasando, sus manos se movieron por sí solas en una secuencia de poses perfectas y fluidas, impulsadas por una memoria muscular milenaria que él jamás había aprendido. De sus labios, con una firmeza que no parecía suya, escapó una sola palabra. Enshin.
Un destello de luz dorada estalló desde el cinturón, que obligó a los héroes y al villano a cubrirse el rostro. Cuando el destello se disipó, la fragilidad de Izuku Midoriya había desaparecido. En su lugar se erguía un imponente guerrero enfundado en una armadura biológica negra y dorada. Sus ojos carmesí brillaban con intensidad, y un cuerno de escarabajo dorado se alzaba imponente sobre su frente. Por primera vez en siglos, la semilla de la luz pura había germinado en la tierra. Había nacido un nuevo Agito. El villano de lodo soltó una carcajada nerviosa, extendiendo sus tentáculos. Una armadura. No importa cómo te veas, sigues siendo el mismo niño inútil. Izuku miró su cuerpo acorazado. No comprendía la física detrás de su transformación, pero el miedo crónico que lo había acompañado toda su vida se había esfumado. Se lanzó al frente. Sus movimientos eran torpes debido a su nula experiencia, pero la armadura respondía con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Su primer derechazo desintegró la sección izquierda del villano, y una patada ascendente lo hizo retroceder varios metros. Izuku no sabía pelear, pero su cuerpo sí. Cada impacto, cada bloqueo y cada esquive se sentía extrañamente natural, guiado por la energía armónica que corría por sus venas. Aprovechando que el monstruo flaqueaba, Izuku se adentró en la masa líquida. ¡Cacha! Gritó, aferrándose al hombro de su compañero para arrancarlo de un solo tirón de la criatura y dejarlo a salvo en el pavimento. De inmediato, un calor abrasador se concentró en su pierna derecha. Al plantar con firmeza ambos pies en el suelo, una enorme proyección mística del emblema de Agito se abrió en el pavimento bajo sus botas, brillando con fuego dorado. El poder se acumuló en sus extremidades inferiores. Con un clic sus cuernos dorados se abrieron, y Izuku saltó con una fuerza descomunal que lo elevó decenas de metros por encima de los edificios. El tiempo pareció congelarse en el punto más alto del cielo mientras la luz del sol se concentraba en su pie derecho. Con la velocidad de un meteorito, descendió en picada. El impacto de la patada contra el villano generó una detonación de energía pura que sacudió los cimientos de la calle. El villano de lodo ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser dispersado por completo en una inofensiva nube de vapor y lodo seco. El silencio absoluto se apoderó de Muzutafu. Izuku aterrizó en una rodilla, respirando con dificultad mientras las placas de la armadura se desvanecían en destellos dorados, devolviéndole su uniforme escolar chamuscado. El cansancio acumulado finalmente le cobró factura. Mientras sus ojos se cerraban y su cuerpo caía pesadamente hacia el suelo, lo último que vio su visión borrosa fue la figura de un hombre rubio e imponente abriéndose paso a toda prisa entre la multitud conmocionada. All Might había llegado. Ubicación: Hospital de Muzutafu, mañana siguiente. El olor a antiséptico y el constante pitido del monitor médico fue lo primero que trajo a Izuku de vuelta a la realidad. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue el rostro empapado en lágrimas de su madre, quien se lanzó a abrazarlo con cuidado de no mover las vías intravenosas. El doctor entró poco después, mirando una tableta digital con una expresión que mezclaba la incredulidad y el asombro profesional. Es un caso entre 1.000.000, señora Midoriya. Fisiológicamente, su hijo no tenía el factor Kirk. Sin embargo, el estrés postraumático extremo y la adrenalina en el callejón debieron actuar como un interruptor de emergencia. Lo que vimos ayer fue un despertar tardío de un Kirk de transformación orgánica. Es increíblemente denso, pero su cuerpo lo asimiló de forma estable. Izuku miró sus propias manos en silencio, abriendo y cerrando los puños. Todavía le costaba procesarlo, pero la emoción empezaba a desbordarse en su pecho. Por fin tenía un Kirk. Era uno de transformación, diferente a todo lo que había estudiado en sus libretas, pero era suyo. Su propio Kirk. Sin embargo, mientras miraba sus dedos, notó que ese calor reconfortante que había sentido durante la transformación seguía ahí, en el centro de su pecho, latiendo de forma sutil y calmada. Izuku asumió que debía ser un efecto secundario de su nuevo Kirk, una especie de núcleo de energía celular. No le dio más vueltas. La felicidad de ya no ser un Deku era lo único que importaba en ese momento. Más tarde, cuando Inko salió un momento a buscar agua, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Una silueta delgada y demacrada entró, pero en un parpadeo, una ráfaga de humo blanco reveló al imponente símbolo de la paz en su forma heroica. Estoy aquí, visitando a un joven muy valiente.
dijo Olmigt, modulando su voz para no llamar la atención del pasillo. A Olmigt. Izuku intentó levantarse, pero el héroe le puso una mano en el hombro, obligándolo a descansar. La sonrisa de Olmigt flaqueó un poco, transformándose en una expresión de profunda seriedad y arrepentimiento. Joven Midoriya, vine porque ayer cometí un grave error en esa azotea. Te dije que no podías ser un héroe, aplasté tus ilusiones, y aún así, cuando todos los profesionales se congelaron, tú fuiste el único que corrió a salvar a ese chico. Me diste una lección de lo que significa tener el verdadero corazón de un héroe. Por lo que veo, la desesperación hizo que tu propio Kirk se manifestara de golpe. Tienes un potencial enorme y me disculpo formalmente por mis palabras anteriores. Espero ver de lo que eres capaz en el examen de la UA. Izuku sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una determinación ardiente. Olmigt se despidió con un pulgar arriba y saltó por la ventana del hospital en un destello de velocidad, dejando al Peliverde listo para iniciar su camino.